y voy a recibir a nuestro invitado. Con él vamos a conversar en torno pues a todo este panorama. Daniel Najarro se encuentra con nosotros, analista de estudios económicos de Comex Perú. Daniel, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. De Comex Perú siempre valoramos esos espacios para poder contribuir con mejores políticas públicas. Daniel, una pregunta simple. Yo decía que este año no vamos a crecer como lo habíamos pensado. Según algunas proyecciones, ¿a cuánto llegaríamos al cerrar el 2023? Bueno, como bien lo mencionabas, inicialmente las cifras rondaban una esperanza de un crecimiento del 3%, pero lamentablemente de momento ya múltiples analistas económicos están considerando un crecimiento cercano al 1%. Y a la par también estamos teniendo resultados negativos, esperanzas negativas para el crecimiento de la inversión privada. Recordemos que ambos componentes son sumamente importantes. Sin inversión y sin crecimiento no podemos hablar de mayor generación de empleos formales. Y eso me lleva al tema justamente que vamos a conversar. O sea, miren lo que yo quiero resaltar, lo que acaba de decir. No vamos a llegar al 1% de crecimiento. Por lo tanto, yo reitero, no hay productividad, no hay empleo y por lo tanto se genera todo un problema social. Pero en torno a la informalidad laboral, ¿no? ¿Qué implica? A ver, para entenderlo, ¿qué es la informalidad laboral, Daniel? Correcto, debemos reconocer que estar en condición de informalidad no es solamente no ser registrado en la planilla de la empresa, sino que también trae consigo severas consecuencias. Por un lado, el trabajador informal carece de derechos laborales que sean reconocidos porque no hay manera en cómo fiscalizarlos o cómo protegerlos. Sin embargo, un problema inclusive más preocupante es que el trabajador informal se caracteriza también por menores niveles de productividad, debido a que no accede a la inversión adecuada mediante la empresa, debido a que no tiene un puesto de trabajo mucho más competitivo. A la larga acaba desarrollando menores capacidades. Diversas estimaciones para el caso peruano consideran que, por ejemplo, si un trabajador informal no logra ingresar al sector formal hasta antes de los 30 años, probablemente jamás lo haga. Y ello implica que, lamentablemente, esos trabajadores que persisten en la informalidad van a estar recibiendo salarios considerablemente por debajo de lo que podrían recibir si fuesen formales por el resto de su vida laboral. Ahora, estas personas van a seguir siendo informales porque, como habíamos conversado, no hay generación de empleo. O sea, no hay empleo y por lo tanto estas personas van a tener que recursearse como puedan. Finalmente tienen familia, van a tener que salir a ganarse el día a día con cualquier cachuelo que puedan, o sea, siendo informales. Entonces la situación se complica y esto va en crecimiento. ¿Cómo van las estadísticas en torno a esto? Correcto. Lamentablemente tenemos que la libertad ha sido uno de los departamentos que más ha sufrido por el desempeño económico que se registró el año pasado. En todos los departamentos, o mejor dicho, en la gran mayoría de los departamentos, hemos tenido un crecimiento en el salario promedio significativo. A nivel nacional, el salario promedio creció en más del 10%. En múltiples departamentos esto crece inclusive cercano al 20%. La Libertad es el segundo departamento donde menos ha crecido los niveles salariales. El año pasado se tuvo un salario promedio en el departamento de 1.413 soles, un incremento de apenas 0.5% en relación con los 1.406 que se pagaban en promedio en el departamento durante 2021. Esa cifra es minúscula. Y si observamos el detalle, lo que tenemos es que en realidad esta contracción ocurre solamente en el sector informal, ¿no? De tal manera que este menor dinamismo en los salarios es como consecuencia de una pérdida de ingresos en la parte más vulnerable del empleo. El sector informal el año pasado registró un salario promedio de 1.024 soles, una caída en 5% en comparación con los resultados de 2021, mientras que el trabajador promedio formal recibía un salario de 2.401 soles, lo cual sí aumentó en 8.3%. A manera de comparación debemos ser conscientes que en realidad el trabajador formal recibe más que el doble que un trabajador informal, y como consecuencia de que lamentablemente también tenemos una tasa de informalidad laboral elevada en el departamento, que esta inclusive aumentó al 73.7% durante el año pasado en la Libertad, tenemos elevados niveles de vulnerabilidad en el empleo. Hay una brecha salarial entonces
terrible entre el empleo formal y el informal, o sea, eso es evidente, pero tú remarcabas algo, que si no ingresan al sector formal las personas al cumplir 30 años, es más que probable que nunca lo hagan y por lo tanto siempre van a padecer y convivir con esta informalidad. Correcto. Es altamente preocupante ese desempeño, que lo evidencian múltiples investigadores. Y el problema es que, debido a que el sector informal se caracteriza por menores niveles de productividad, las personas que laboran en ese sector no tienen los medios suficientes para desarrollar más capacidades, para continuar instruyéndose y después, en un futuro, poder ingresar al sector formal. Como consecuencia, acaban recibiendo bajos niveles de ingreso. Estas brechas inclusive se agravan en sectores como, por ejemplo, la agricultura, una industria bastante importante para el departamento también, donde, por ejemplo, el sector informal otorga un salario de apenas 914 soles, pero el sector formal otorga un salario de 2.014 soles. Recordemos que, por ejemplo, el sector agrícola en el departamento explica en total cerca de un cuarto del empleo, y es también un importante generador de los empleos informales, en el sentido que la gran mayoría del empleo informal en el departamento se concentra en la agricultura y como consecuencia debe ser un sector a priorizar si queremos revertir estos niveles de informalidad tan elevados. Ahora, la situación se complica porque ni la actividad privada tiene ese apalancamiento para generar empleo por toda esta inestabilidad que vivimos, pero tampoco la actividad pública. O sea, el Estado tampoco está haciendo sus esfuerzos para poder generar y dinamizar la economía, ¿no? Generando obras, sobre todo. Correcto. Lamentablemente, con todo un panorama político incierto y esta falta de desarrollo y crecimiento económico que sea, como lo hemos ya comentado, tenemos un mercado laboral poco atractivo. Por ejemplo, también es importante considerar que en realidad la tasa de participación laboral, un indicador que nos indica qué proporción de la población en edad de trabajar comienza a buscar un empleo o está trabajando, es solamente el 71.3%, una cifra bastante baja en comparación con lo registrado en otros departamentos, donde la misma tasa bordea el 80%. En La Libertad es uno de los departamentos con la menor tasa de participación laboral, lo cual nos indica que el problema no es solamente que una vez que estás dentro del mercado de trabajo, una vez que encuentras un empleo, recibes menores remuneraciones o lamentablemente acabas en la informalidad, sino que de por sí esta falta de competitividad en materia laboral nos sugiere que en el departamento hay un poco atractivo para inclusive empezar a buscar un empleo, lo cual agrava aún mucho más la situación. Wow. Además, también es importante considerar que, por ejemplo, no solamente el problema está en, bueno, participas o no, y es que existen diversos impedimentos que fuerzan a aquella población que sí está interesada también en trabajar, y lamentablemente no puede participar. El año pasado se registró que en La Libertad el 18.9% de la población inactiva, esta potencial fuerza laboral que no ingresa al mercado de trabajo porque decide no buscar empleo, en realidad sí tuvo el 18.9% de todos ellos interés en trabajar, lo cual nos sugiere que el departamento está sufriendo por los tres lados. Por un lado, hay bajo atractivo para que la población en edad de trabajar decida participar, pero a la par también tenemos un grupo importante de la población inactiva que no está participando, pero que podría hacerlo si es que solucionara las diversas limitaciones que está enfrentando para comenzar a buscar empleo. Llámese, en algunos casos, los estudios, en otros, las responsabilidades del hogar, también las enfermedades, entre diversas aristas que pueden estar limitando a una persona a comenzar a buscar trabajo. Pero inclusive aquellos que logran ingresar al mercado laboral, que están buscando un trabajo o que están trabajando, lamentablemente acaban encontrando empleos poco remunerados o acaban en la informalidad, lo cual nos indica que mejorar el dinamismo del mercado de trabajo en La Libertad debe ser fundamental y la única manera de hacerlo es continuar realizando el crecimiento económico del departamento, pero también continuar atrayendo la inversión privada, la cual es sumamente inestable ante la inestabilidad política y que este año todo parece apuntar a que estaría cerrando con resultados negativos. Ahora, como tú lo evidencias, el hecho de que se encuentre este empleo, pero finalmente un empleo mal remunerado,
reitero, está precarizando el sector formal laboral, o sea, el sector formal, donde tienen que haber todas las condiciones, por ser formal, o sea, legal, donde deberían haber todas las condiciones para que un trabajador se sienta medianamente tranquilo, tampoco se está evidenciando, o sea, reitero, se está precarizando también esto. Correcto. Lamentablemente, como lo hemos mencionado, los niveles salariales no han aumentado en la medida que deberían, y lo cual ha situado al departamento como uno de los departamentos donde menos han crecido las remuneraciones, cuando lo que hemos tenido ha sido, en cierta medida, una compensación de ese incremento de precios que también reportábamos el año pasado. Además, debemos reconocer que inclusive dentro de la formalidad existen diversas limitaciones adicionales, como por ejemplo, todavía presentamos una alta evasión, o mejor dicho, bajos niveles de cobertura de los beneficios laborales, inclusive dentro del sector formal. Si analizamos un poco esta dinámica del mercado laboral, vemos que, por ejemplo, en La Libertad, el 34.1% de los empleos, solamente esa proporción, reportaba tener acceso al sistema de pensiones, lo cual nos indica que algo tan relevante como viene a ser el ahorro previsional y que muchas veces ser formal debería garantizarlo, no se está cumpliendo. Y como consecuencia hablamos de problemas más a largo plazo, porque tenemos una fuerza laboral que encuentra un trabajo, tal vez no en las mejores condiciones, pero aunque lo logre encontrar, no le garantiza el tema de poder acceder a un seguro, a un sistema de pensiones que le permita ahorrar para la vejez. Si seguimos en este mismo sendero, ¿cuál es el final? ¿A dónde podríamos llegar? Porque las condiciones van a continuar, todo indica que será así. Se nos viene un fenómeno del Niño, lo cual va a impactar en varios sectores económicos, o sea, enero, febrero, marzo, abril, por lo pronto del 2024 va a haber una caída económica. Si estamos en estas condiciones ahora, vamos a empeorar. Finalmente, ¿cuál puede ser este triste final? ¿No? Un desempleo muchísimo mayor, en fin, no lo sé. Correcto, la verdad es que el panorama es bastante sombrío en ese sentido, y lo que tendríamos es, si todo sigue encaminándose en la medida en que lo hace, acabaríamos con un mayor incremento en la tasa de informalidad laboral, que aumentó, lo vuelvo a mencionar, el año pasado para La Libertad, y también un crecimiento mínimo en los salarios. Recordemos que hemos salido de un proceso de inflación importante, con cifras de cerca de 2 dígitos, sobre todo en materia de alimentos y bebidas. Y en muchos departamentos lo que se ha tenido es que este incremento en el costo de vida fue compensado porque afortunadamente los salarios crecieron más. Pero en La Libertad eso no ha ocurrido. Con que ahora vayamos a enfrentar nuevamente el fenómeno del Niño en una alta intensidad, nos pone en jaque en diversas aristas, y sobre todo en el bolsillo de los peruanos. Porque lamentablemente, ante el incremento futuro que vamos a tener nuevamente en los precios de alimentos, en caso este evento ocurra con una magnitud fuerte o inclusive moderada, y los salarios que no están respondiendo producto de la falta de inversión necesaria y producto de la falta de crecimiento, lo que tenemos es que lamentablemente el panorama no va a ser positivo, y estaríamos hablando de nuevamente un crecimiento modesto en los salarios, o mínimo, tal vez inclusive es una contracción si es que el panorama comienza a empeorarse, y a la par acabaríamos preservando un elevado nivel de informalidad en el departamento. Bueno, pues sí, con el consiguiente tal vez quiebre de empresas y demás. Pero quiero terminar con esto, Samuel. Ahora se está discutiendo, y reiteramos que en un mal momento, pese a todo lo que estamos discutiendo, porque muchos dirían, aumentemos el sueldo mínimo vital, ¿no? Esa sea la solución, o sea, en comenzar a incrementar los salarios para que tengan más dinero, pues, o sea, pero los que un poco manejamos el tema, consideramos que ese no es el camino correcto. O Daniel, tú eres el experto. Eso es cierto, lamentablemente esa discusión sobre cuándo o no aumentar el incremento del salario mínimo es bastante político. Debemos considerar que las condiciones exactas para permitir que se quiera hacer una discusión de aumentar y de cuándo aumentarlo implican de momento que se cumpla un escenario que no está ocurriendo. Los acuerdos que han sentado en el Consejo Nacional del Trabajo, la entidad técnica a discutir entre parte de empleadores y entre parte de trabajadores,
cuándo es el momento propicio y en cuánto aumentar la remuneración mínima vital, sugieren que eso solamente puede ocurrir en un escenario de un crecimiento o siquiera un desempeño positivo económico. Pero lamentablemente lo que hemos tenido en lo que va del año ha sido los 2 primeros trimestres del año con resultados negativos en el crecimiento económico. Como consecuencia, de momento, no se han dado puestas las condiciones para que siquiera se comience a discutir el incremento de la remuneración mínima vital. Lo que tenemos es sobre todo una noticia por parte del gobierno que apunta a calmar un poco las aguas, pero que en realidad te esconde bastante por detrás. Que uno, no hay el consenso adecuado para que esto ocurra, al menos no en el corto plazo. Tenemos que permitir que la economía se recupere de esos 2 primeros trimestres negativos de la producción nacional, para recién después, tras ello, hablar de incrementar las remuneraciones, al menos mediante el salario mínimo. Porque recordemos también que el salario mínimo es algo que solamente se va a aplicar en el sector formal. El sector formal es 3 de cada 10 empleos en el departamento y de por sí en el país. Es una proporción minúscula. Y encima solamente beneficiaría a un grupo reducido dentro del sector formal, porque no todos reciben únicamente las remuneraciones más bajas acorde a lo legal. Entonces, un indicador también importante a considerar de qué tan propicio o qué tan apropiado es el nivel de remuneración mínima actual es, por ejemplo, cuántos trabajadores reciben, por lo menos, la remuneración mínima vital, ¿no? Inclusive sean formales, sean informales o al margen de la industria en donde laboren. Porque esto nos indica o nos sugiere qué tan desproporcional puede estar ya el salario mínimo actual. Y lo que tenemos es que en La Libertad, el año pasado, el 50.9% de los trabajadores reportó haber recibido ingresos por debajo de los 1.025 soles. Estamos hablando que 5 de cada 10 trabajadores no reciben salarios suficientes para cubrir la remuneración mínima vital, lo cual afectó a cerca de 533.640 empleos en el departamento de La Libertad. Y esa proporción de trabajadores que incumplen el salario mínimo es más o menos homogénea en múltiples departamentos. En la gran mayoría, más de la mitad del empleo no cumple con el salario mínimo, lo cual nos indica que lamentablemente si fuéramos a aumentar en el corto o mediano plazo en el salario mínimo, estamos excluyendo a una proporción importante del empleo y estamos poniéndole una mayor complicación y limitación a esas empresas de menor tamaño para poder contratar trabajadores formales. Como consecuencia, incrementar el salario mínimo, sobre todo en una condición tan negativa de crecimiento económico, nos supone limitaciones para la formalización, pero también ponen en riesgo esos empleos formales recientemente formados o los empleos formales menores remunerados. Porque si estos ocurren, o mejor dicho, si esos empleos formales menos remunerados suelen concentrarse en empresas de menor tamaño, y como consecuencia, el panorama económico negativo y a la par un incremento en los costos de contratación, estamos hablando a la vez de destrucción de empleos formales ya formados. Daniel, abusando de tu tiempo, tenemos todo este panorama terrible que hemos comentado, la crisis política, la crisis económica que nos trae la informalidad de que aumente y también la precariedad en el empleo formal. Hemos hablado pues de estas inconductas por parte de los políticos que agravan aún la situación. Pero tenemos también 3 flagelos: la corrupción, la inseguridad ciudadana y la impunidad. Esto también va a abonar a que la pasemos mal en los próximos meses, porque no hay forma de que esto se solucione pronto. Sin duda alguna, si queremos revertir esa situación y queremos aumentar la generación de empleos de calidad, debemos priorizar sobre todo la inversión, sea pública, sea privada, porque sin ella no podemos hablar de mayores niveles de productividad ni de competitividad, ni de que se formen los requerimientos mínimos para formar mejores empleos. Y lamentablemente, tanto la inversión privada y pública no van a ocurrir en un escenario en el cual tengamos una falta de liderazgo de las propias autoridades, una falta de compromiso o escenarios de corrupción, porque esto aleja sobre todo la seriedad del departamento y limita el interés para poder realizar grandes obras que se necesitan para poder dinamizar el departamento. Daniel Najarro, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros.
analista económico de Comex Perú. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos explicó claramente la situación que estamos viviendo en el aspecto económico. No llegaremos, según muchas proyecciones, ni al 1% de crecimiento, cuando teníamos pensado crecer 3.5. Esta disminución, no solamente son números fríos, no hemos crecido 3, hemos crecido al menos 1, no importa, no. Cada punto porcentual son miles de empleos que no se han generado, producto de la crisis política que genera esta crisis económica de por sí, y de la cual vamos a seguir todavía padeciendo. Se nos viene un fenómeno del Niño, peor aún, y no hay forma de que esto cambie, al menos hasta el momento, ¿no? Bien lo dijo Samuel Rota, director ejecutivo de Proética, es momento ya de que los ciudadanos empecemos ya a demostrar nuestro descontento, ¿no? A demostrar ya, exigir este cambio que necesitamos, ¿no? A llamar la atención de los congresistas, por ejemplo, ¿no? O del mismo gobierno, o de las autoridades regionales y locales, o sea, del mismo gobernador acá de La Libertad, el señor César Acuña, ¿qué está haciendo? A exigirle cuentas, o al mismo alcalde de Trujillo, ¿no? Al señor Arturo Fernández, decirle qué está haciendo. Más de 80 funcionarios han pasado por su gestión, terrible para la ciudad. Se va el vicegerente de Seguridad Ciudadana, cuando la delincuencia está que campea. O sea, sin una situación terrible. Y es más grave aún cuando este alcalde ha sido condenado por la justicia. Entonces Trujillo se está hundiendo literalmente en el atraso. Solo basta caminar por las calles y mirar cómo está. Trujillo ya no es, al menos en lo que era antes. Así de simple. Tras cuernos palos, ¿no? Después de unas gestiones terribles de Alianza para el Progreso, se nos viene esta, que por más que lo critique es peor de la que dejó APP.